Esta noche continuamos con el estudio de Apocalipsis y vamos a empezar por el capítulo 19. Lo vamos a leer textualmente y después les voy a dar como siempre el resumen y si hay alguna duda lo discutimos. Amén. Así que aquellos que están por internet, usted va a empezar a recibir la lectura del capítulo 19 de Apocalipsis. Cualquier duda que usted tenga, déjelo saber. Trataremos de contestárselo en el mismo momento, si no posteriormente. Y después de esto leemos el resumen y así seguimos para tratar de avanzar en el libro de Apocalipsis. Pero hermano, con entendimiento. No es leer como el papagayo, sino saber lo que estamos leyendo y entendiendo lo que estamos leyendo. Amén. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Este capítulo 19 comienza con la alabanza. Y dice, después de estas cosas, o sea, específicamente del capítulo 18 anterior se refiere, oí una gran voz de gran compañía en el cielo. Una gran voz con gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder por el Señor Dios nuestro, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el capítulo 2, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Quiere decir que está señalando el justo juicio de Dios. Y cuando hablamos de justo juicio, déjeme explicarle algo momentáneamente para que usted pueda entender. El juicio de Dios es justo porque cada decisión que usted toma en la vida, en este mundo, cada cosa que usted ha hecho, está escrito en el libro de la vida, que no es donde está su nombre, en el libro de las memorias. Y ese libro de las memorias contiene las cosas que usted ha decidido jugando bajo el conocimiento de la palabra del Señor. O sea, Dios no le toma en vano cuando no le toma su incapacidad de no conocerle a Él en el juicio pasado de las cosas mal hechas. No, Dios las perdona todas y cada una de ellas. Pero las cosas presentes que ocurren después de usted tener el pleno conocimiento, si usted no se ha arrepentido de las cosas equivocadas, están escritas en un libro que se llama el libro de las memorias. ¿Y por qué es importante decirle esto? Porque usted tiene que entender que en ese libro está escrito las evidencias por lo cual usted recibirá lo que ya Dios decidió en el gran juicio del trono blanco. Mientras usted está en estos cuerpos carnales, en estos cuerpos de nosotros, todo lo que usted decida y se arrepienta le es perdonado y ya no está escrito en ningún sitio. Eso está echado al fondo del mar y como el pecado se olvidó. O sea que para Dios eso no existió. Pero si después de eso usted sabiendo la verdad y a sabiendas deliberadamente lo hace y no se arrepintió después, eso queda escrito en un libro de las memorias. Y ese es el libro testimonial con la evidencia escrita de lo que usted hizo mal y no se arrepintió. Dios es justo. ¿Me entiende? Por eso dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Dice, porque Él ha juzgado a la gran ramera. Esto se refiere obviamente a la iglesia como tal. Pero cuando habla de la gran ramera, está hablando de todas aquellas cosas que son contra el Señor, contra la palabra de Dios. Dice que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y esto se refiere obviamente a todas las religiones del mundo que dieron la espalda a Dios. Y eso implica gente que no está predicando el evangelio como es. Gente que está perseverando en otras religiones que no adoran a Dios en espíritu y en verdad. O sea, esto aplica en todos los ángulos donde Dios no está en pureza e integridad. Y es bastante extenso. Dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y esto es importante porque esto habla de la persecución de los santos de Dios en este mundo
y que ha venido de las religiones falsas desde el comienzo de la historia de Caín. O sea que desde Génesis hasta el momento actual, Dios lo está juzgando. Mire si es exacto en todo esto. Dice, y otra vez dijeron aleluya. Dice, y su humo subió para siempre jamás. Que siempre que diga siempre jamás es por los siglos de los siglos o eternamente. Es lo mismo. ¿Ok? Dice el versículo 4 dice, y los 24 ancianos y las 4 criaturas, que son los seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Quiere decir que son 24 ancianos que representan todos los redimidos de todas las edades, más 24 hombres que son los 4 seres vivientes, que representan la creación de Dios como tal. ¿Ok? Dice, diciendo amén, aleluya. Este aleluya señala el final del todo mal y el principio de toda la justicia de Dios. De aquí en adelante parte de esa manera. Dice el versículo 5, y salió una voz del trono que decía, load nuestro Dios, todo, quiere decir alabad a nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Quiere decir que todo verdadero creyente que alaba al Señor debería hacerlo continuamente, ¿verdad? Amén. Y dice, y oí como la voz de una gran compañía. Eso se refiere, en la traducción de nosotros, Reina Valera, es multitud. No, ustedes lo tienen ahí. Estruendo como un ruido o estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice, gocémonos y alegrémonos. Todos, ¿verdad? Los que estamos reunidos ahí. Su santo y bendito nombre, que estamos en el matrimonio con el Cordero. Se refiere a eso. Y démosle gloria. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, nosotros. Dice el versículo 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante o resplandeciente. Yo no sé cómo decir, alegremos de gloria porque de lino fino, limpio y resplandeciente. Ajá. El brillante y resplandeciente. Porque el lino fino es la justicia de los santos. El lino fino es la justicia del símbolo de la justicia de Dios, que es proporcionada solamente por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué es el lino fino que refleja la justicia? Porque el hilo que se usa para construir el lino es de una sola pieza. Es pureza. Y por eso la usa como una pieza para hablar de la justicia. Porque la justicia hay pureza e integridad y no admite otra cosa más que una sola pieza. Y por eso el símbolo del lino fino. Fino y resplandeciente. ¿Lo van viendo? Sé que este libro tiene muchos símbolos. Dice, y el que me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y el Cordero significa Cristo y nosotros somos los que vamos a estar en esta cena. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo haga. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Obviamente esto es un ángel, ¿verdad? Que le está hablando a Juan aquí. Que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando dice esto, nosotros tenemos que saber qué es el espíritu de la profecía, hermano. El espíritu de la profecía es el contenido de esta palabra que tiene todas las profecías habidas y por haber. Por eso cada vez que yo oigo esos disparates que
tengo una profecía nueva, tengo algo nuevo que me dio el Señor, yo lo tomo con mucho dedo, con pinza, con mucho cuidado. Porque la gente dice algo nuevo, pero si no está consonante esta palabra, ¿de dónde salió esa profecía? De la carne. Y lamentablemente estamos teniendo eso a diestra y siniestra. Y esto es bien importante porque todas las profecías están escritas aquí. Si Dios le habla a usted de algo que va a suceder o de algo que ha de venir, sí, por su palabra, Él lo trae a colación, pero lo sustancia con hechos, de manera que no haya una confusión. Y ese es el problema que estamos teniendo, que hay mucha gente que dice que tiene una nueva profecía, un nuevo entendimiento, una nueva revelación. Todo está escrito aquí. Y todo va a ocurrir como está escrito aquí. Perdón, Carlos. Sí, ese es un disparate de Joseph Mormoni. Entonces, aquí en adelante, el versículo 11 en adelante, viene la segunda venida. Dice, entonces vi el cielo abierto. Y esto es importante porque esto se refiere a la segunda venida, que sin duda es el mayor momento de la historia humana. La segunda venida de Cristo. Ya nosotros no estamos aquí en la tierra, hermano. Pero vamos a ser partícipes de esa segunda venida en la tierra. Y van a verlo ahora. Y es aquí un caballo blanco. Y este no es el primer caballo blanco de Apocalipsis. Es aquí un caballo blanco, en efecto, ¿verdad? Declara que un caballo. Y eso está en Zacarías 14:3. Busca de Zacarías 14:3. Caballo blanco. Que estaba sentado sobre él era fiel y verdadero. Yo tuve un sueño con esto, hace muchos años atrás. El cual con justicia juzga y pelea. Después, dice aquí Zacarías 14:3, esa misma es, sí, 14:3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ese es el momento que el profeta menor Zacarías vio y trajo la palabra. Ahí está. Y él va a pelear con su espada aguda que sale de su boca, ¿verdad? Dice el versículo 12, gracias Gabriela. Dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. El fuego aquí representa el juicio de Dios. Está claro que el juicio de Dios es el fuego de Dios. Y había en su cabeza muchas diademas. Esto representa el hecho de que no será el Señor solamente un reino, sino que Él será el Señor de todos los reinos. Esto es importante. Y el simbolismo lo que indica es eso. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. No significa que esté desconocido, sino que más bien definitivamente incomprensible. Que permanezca inalcanzable para la mentalidad del hombre. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender y cuando estemos allá las vamos a entender. Les voy a explicar. Y no es escondido. Lo que pasa es que Dios deja que nosotros trabajemos un 10 a un 11% de nuestra capacidad intelectual de cerebro. Y el firme propósito que Él hizo esto es para que no nos perdiéramos más de lo que está perdida la humanidad. Porque lamentablemente el hombre no sabe cuidarse a sí mismo ni cuidar lo que Dios le da. Y cuando entra en una abertura mayor, que es lo que hace Satanás, se pierde. Por eso hay cosas que de momento no las comprendemos y las completaremos en conocimiento cuando lleguemos allá. ¿Vieron ese punto? Estaba discutiendo con unos estudiantes de teología que se pusieron a hacer conjeturas, olvídese. Y yo le dije, mira, ¿ustedes entienden cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? ¿Ustedes saben quién es el Espíritu? Sí saben por definición, digo, no. Yo te estoy hablando de la función dinámica en el cerebro del Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos aproximadamente un 90% de la capacidad intelectual dormida. No está despierta, está dormida. Porque va a estar despierta con el arrebatamiento, cuando estemos allá arriba. Por eso hay cosas que ocurren allá y que Él revela acá que no las vamos a entender. Hay visiones que no las entendemos. Cuando yo tuve muchos años atrás, la visión del primer caballo blanco de Jesús, antes de venir al Evangelio completo como tuve que venir, yo tuve esa visión y yo vi los pantalones blancos anchos así, manchados en sangre. Y yo no entendía
de dónde venía todo esto, manchados en sangre, yo entendía que como él era puro, limpio, no podía estar manchado en sangre. Pero esa sangre que está manchada ahí es la sangre que derramó Jesús, que indica el derecho y autoridad, poder supremo para poder juzgar. Eso no está en ningún sitio, hermano. Esto tiene que interpretar leyendo toda la Biblia. Y ahí usted va a determinar que tan sencillo como eso es la explicación por qué él deja ver la sangre marcada en su ropa blanca y en el pantalón de él. Ahora, ¿por qué en el pantalón y la parte de arriba no? Porque el pantalón habla del andar, del pago, del sufrimiento por una humanidad que es perdida en delitos, pecados y transgresiones. Todo tiene su explicación. Hay que meterse con esto y usted lo va a encontrar. Amén. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Ya le expliqué. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y yo me acuerdo haber visto esa palabra, el Verbo de Dios, tal y como está escrito en la palabra. Y dice el 14, y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos. O sea, es un ejército de santos de Dios. De hecho, en ese ejército nosotros vamos a estar, porque esa es la segunda venida que Él viene a la tierra. Y nosotros vamos a ser participantes de esos hechos y testigos testigos visuales de lo que está haciendo, de lo que está aconteciendo. Dice, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ese es el versículo anterior, ¿verdad? Entonces aquí vamos a entrar ahora a la parte del versículo 15 del Armagedón. Dice, de su boca sale una espada aguda. Y es interesante porque usted dice, de su boca sale una espada aguda. No dice la palabra, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que aparte el alma y el espíritu y tiene toda intención y pensamiento del corazón. Y escudriña hasta lo profundo de nuestro ser. Ahí está, la palabra aguda. O sea, Dios no tiene que levantarse a sacar una espada contra nadie. Él mira y ella es. Y ejecuta. Y esto es importante porque la misma similitud de lo que está explicando en esta batalla del Armagedón, como yo le digo a la gente, tú reprendes a los demonios, tú no tienes que gritar, ellos te escuchan. Tú puedes reprenderlo aquí y ellos están en China, donde sea, y también van a responder. No tienes que gritarle. Así mismo también en el cielo. Allá va a ser un lenguaje diferente. Usted piensa y ya te ocurrió. Porque es glorificado. Interesante, ¿verdad? Y dice, de su espada será una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino, del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Esa es la esencia más descriptiva de la batalla del Armagedón. Y dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí está claramente declarando toda su potestad, todo su poderío y la descripción de dominio total del mundo entero. Y dice, y vi un ángel que estaba en el sol. Indica el hecho, ¿verdad? De que la fe solamente creen que está escrito en la mente y no puede comprender lo que está escrito. Un ángel que estaba en el sol. Y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios. Esto es un símbolo para proclamar la magnitud del tiempo venidero. Ya Ezequiel lo había descrito. Capítulo 39, versículo 2 de Ezequiel está. De Ezequiel. Capítulo 39, 2. Y también y 11 y 12. Y después brincas al 11. Dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. O sea, Él va a traer esas naciones. Ellos creen que van a atacar. Él los va a traer para derrotarlos allí.
Ahora, mira, búscate el 11 y el 12, a ver si me da más luz al respecto, para que confirme que la Biblia se confirme ella misma. Ahí está. Y en aquel tiempo yo daré a Got lugar para sepultura allí en Israel. Ahí está. El valle de los que pasan al oriente del mar, porque cruzan el mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí entrarán a Got y toda su multitud le llamarán valle de Amón Got. Y el 12. Esta parte de 2 y 11 lo explica mejor. Dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses. También es un número profético de perfección para la limpieza y dejar todo el área limpia. Dice 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes y carne de caballo, y de los que están sentados sobre ellos, carne de todos, libres y siervos, de pequeños y grandes. Es para demostrar, ¿verdad?, el poder del Dios omnipotente, que no pasa por alto, ¿verdad?, nada de lo que ocurre en la tierra, que piensan que ellos son grandes y que el juicio no los va a tocar. Y el juicio será idéntico para todos. Eso está, si eso está ahí mismo en Ezequiel. Búscate Ezequiel 39, el 18 y el 20, el 18, 19 y 20. 18, 19 y 20, sí. Ezequiel 39, 18, 19 y 20. Y vamos a entender esta parte del versículo 18. Ajá. Y comeré, ahí está. Profeta Ezequiel. Y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carnero, de cordero, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Mira el 20, hasta el 21, sí. Y comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y los saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. O sea que Él va a llamar los animales de la creación para que terminen limpiando todo lo que Él ya presentó en sacrificio como justicia de Dios. Dice 19, vi la bestia, que ese es el anticristo, que Pablo menciona en Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2. Eso no lo voy a buscar porque es larguito, hay que leerlo. Pero búscalo ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, está. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Se refiere a todo el ejército del anticristo, ¿vale? Los reyes de Oriente, que está en Apocalipsis 16, 12, que eso lo habíamos discutido ya. Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Se refiere a Cristo y el ejército del cielo, ¿verdad?, que está con él. Que lo habló en Ezequiel, volvemos otra vez, 38 y 39. No lo voy a buscar porque es larguito. Tienen que leerlo. Ahí está explicado. Pueden tomar nota de Ezequiel, capítulo 38 y 39, explica todo lo que estamos hablando en versículos 18 y 19 aquí. Y dice el 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ellos. Se refiere, ¿verdad?, que ambos van a caer en la batalla del Armagedón, con los cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Verdad? Porque el alma de Satanás principal, ¿cuál es? El engaño. El engaño. Dice, y estos dos fueron lanzados vivos de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y ese es, ¿verdad?, el destino del anticristo y el falso profeta, que ya sabemos. Y dice, y otros fueron muertos con espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. O sea que el Señor mismo en la batalla del Armagedón lo va a mirar, con la espada de su boca los matará. Y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Fíjese que si usted analiza el tiempo profético que estamos viviendo,
Ya hay países que empezaron a poner la marca de la bestia en las manos y en la frente. Ya ni siquiera están usando el celular, ya lo tienen instalado. Y si usted analiza bien los supermercados de nosotros y las tiendas Walmart, todas están preparadas para eso. Ya tienen unas cámaras que cuando lo ven a usted, ya saben quién es usted, hasta el dinero que usted tiene en la cuenta de su banco. Y nadie se da cuenta. Tienen una inteligencia artificial tan avanzada que usted va en su carro y los postes que usted ve en la autopista ya los retrataron. Y saben quién es usted, qué hace y todas sus actividades. Y obviamente hacen un tracing que entra a una memoria de una computadora. Cuando lo ven ahí a tal hora, usted sabe a ese sitio va. Usualmente correlacionan el hecho de que a ese día, a esa hora, usted va para tal sitio. Y también ya está puesto por inteligencia artificial. A ese nivel están las cosas ya. De hecho, los Walmart que pertenecen al Vaticano empezaron ya con toda esta actividad. Y averígüese usted, porque no voy a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de Apocalipsis, pero para que usted vea que este libro habla de lo que está pasando. No se equivoca. Amén. Le voy a dar el resumen del 19. Hermano, para que vean que Dios habló y sigue hablando. Capítulo 19. Sí. No, le voy a dar el resumen del 19 que acabamos de leer. No, porque después vamos por... Ah, ¿no leí el versículo 21? Sí, lo leí, pastora, lo leí. Ah, no, porque no le hablé de ese que porque es largo, pero para que lo tengan de referencia, porque sé que están tomando nota, porque lo tengan por estudiar después. Bien, Apocalipsis 19, el versículo del 1 al 6, en resumen es lo siguiente. Hay un gran regocijo en toda la población celestial por los juicios y por la justicia de Dios que ha hecho contra la gran ramera, y por primera vez Dios reina en plenitud sobre la tierra, y lo deja saber así. Versículos 7 al 8, llega el momento de la unión matrimonial de Jesucristo con todos los que vencieron a Satanás. Estos somos los que estamos en el arrebatamiento y los que salieron de la gran tribulación. Pero estas bodas se hacen al final de la tribulación para esperar por los salvados de la tribulación. O sea, va a haber un tiempo de espera para disfrutar esa boda del Cordero. Pero ya está sellado una vez que somos levantados. Y dice el versículo 9, bienaventurados los que participan de las bodas del Cordero, haciendo reverencia a lo que dice Mateo 22, del 1 al 10, donde el pueblo hebreo no quiso participar y participaron los gentiles. Y esto le dimos una larga estudio en términos bíblicos para demostrarle que Dios, a través de los gentiles, puso la ventaja del Espíritu Santo en el conocimiento, porque a los gentiles no le dieron la espalda. Los gentiles somos nosotros. No le dieron la espalda como hicieron los judíos. Por lo tanto, nosotros somos un ejemplo donde ellos tienen que preguntarse cómo tenemos una revelación, cómo tenemos un Espíritu Santo que nos guía, cómo pueden haber señales, milagros, prodigios, liberaciones. Y esas señales se las tienen que cuestionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted habla con ellos tienen una resistencia porque ellos en su fondo intelectual, inconsciente y consciente, muchos de ellos, creen que es Belcebú, como está escrito en la palabra. Belcebú echando fuera demonios. Entonces Dios permite que este conocimiento se plasme en nosotros y ellos tengan que ver los resultados de lo que no han creído como una vivencia que en su cara le dé. En una ocasión, una de las ocasiones que fui a Panamá en campaña, me invitaron, una invitación que no estaba hecha en la programación, pero Dios la tenía. Y me invitaron a una iglesia de judíos. Y yo siempre me cuestionaba, yo creo que se lo he dicho a ustedes, ¿qué yo le voy a predicar a esta gente? Dime, ¿qué le voy a hablar? Porque mi testimonio es Jesús. Y él me dice, eso mismo le vas a hablar de Jesús. Obviamente, cuando él empieza a hablar de Jesús, ellos cejaron todo. O sea, me dejaron hablar por respeto, porque ellos respetan y todo, pero aquello hablando una vez más.
cuando me dice, mire, quedan 15 minutos y ya empezó la iglesia a adorar para que usted tome la parte suya. En la iglesia grande, que era una cruzada de 38,000 y pico de personas. Así que yo le digo, bueno, Señor, ¿qué hago? Me dice, párate en el altar y señala al jefe de la sinagoga. Y tomó el Señor y le dijo, el tal Jesús, se lo dijo en hebreo, pues yo no hablo hebreo. El tal Jesús que no lo has creído, te va a enseñar que es real. Recíbelo. Le dice así con el dedo, pan, aquel tipo, un mastodonte de 6'4", como 400 libras, cayó al piso. Y la esposa empezó a reírse, la esposa era panameña, y yo, tú me conoces, recibe el toque, y ella se cayó después. Y yo creía que iba a cerrar el culto ya con eso, y me voy a despedir. Y el Señor me dice, escucha. Cuando de momento se para, le dice, nosotros matamos a Jesús. Matamos a Jesús. Nosotros matamos a Jesús. Se volvió como loco diciéndolo. Lo dijo en hebreo, lo dijo en inglés, lo dijo en español. Y entonces dice, toquémoslo todo ayer. No, hagan esta oración. Cuando haga esa oración, eso que yo Pablo, que eso como un río de un estruendo de muchas aguas, ocurrió allí. Esa es la demostración de su poder por un pueblo que él ama, que son los judíos. Y se convirtieron todos al Señor de un cantazo, así. Cuando yo fui la segunda vez allá, no, la tercera vez que fui a la iglesia de los judíos, ya la segunda vez más fácil, la segunda vez Dios le dio una orden de hacer unas 5 iglesias. Mire cómo son los judíos, por eso es que Dios los prospera. Vieron la verdad, no tuvieron problema de sacar un par de millones de dólares en billete americano. Hicieron las 5 iglesias. Cuando yo fui allá, eran iglesias con nombre indio. Que Dios le dio los nombres allí, que yo no se los puedo pronunciar a usted ahora, pero Dios se los dio. Cuando yo fui, la primera vez que me recibieron, aquí están los retratos de las iglesias que hicimos. Y habían pagado estudios a los panameños para que se prepararan para cuidar de esas iglesias, pastorearlas. Por eso es que esa gente, cuando da así con la mano abierta, Dios les multiplica más. Y eso pasó en un solo evento. Por eso es que tenemos que respaldar a David Diamond, que lo tenemos allá como ministro, ayudarlo económicamente, ayudarlo por todos lados en nuestras oraciones, porque él está tratando de hacer la obra de Dios, predicándole a los que no creen en Jesús. Entonces yo les digo, ayudémonos a la causa de ellos y demos lo que podamos, todo lo más que podamos. Y cuesta mucho dinero mandarle a los chavos. Casi lo mismo que si le mandamos $500, le tumban $250 y le dan 250. Si le mandamos 1,000, le tumban 500 y recibe 1,000. Así están las cosas allá. Porque ellos no quieren que reciban ayuda. Estamos hablando del gobierno judío. El gobierno que usted conoce va al nombre de Benjamín Netanyahu. No quieren saber de Jesús. Vamos a seguir. Te lo cuento como algo más que ustedes puedan capitalizar en conocimiento. Dice el 9. Bienaventurado el que participa en la boda del Cordero, haciendo lo que dice Mateo 22, del 1 al 10, donde el pueblo hebreo no quiso participar y participaron los gentiles. Por eso le dije todo eso. Versículo 10. Nos enseña que por más que Dios use un ángel o ser humano, está prohibido adorarle o darle gloria, pues toda la gloria y la honra es para Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Que nos quede bien claro eso, no comparte su gloria con nadie. Versículo 11 habla del jinete del caballo blanco, que es la segunda venida de Dios visible. Este jinete y este caballo blanco es diferente al caballo de Apocalipsis 6, del 1 al 2, que es el jinete que tiene el nombre de fiel y verdadero. Este. Y el verdadero es el del capítulo 6, que es el anticristo, que es diferente del primer caballo, ¿verdad? Que le hablé ahorita. El de este capítulo es Jesucristo, que viene a establecer el gobierno milenial para darle cumplimiento a lo que habla Daniel 2, 44 al 45. No, Daniel 7 vamos a Daniel 2, Daniel 2, 44 al 45. Y después le damos Lucas 1:33, que está más claro. Dice, aquí está, Daniel 2. Dale al 44 y el 45, dale uno para atrás. Esa. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino milenial. Y ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. O sea, Él destruye todo y establece el reino milenial. Y esto es importante porque entonces Satanás queda acuartelado sin tener el poder para hacer el daño. Y el 45, Gabriela. De la manera en que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que acontecerá en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. O sea, en otras palabras, le está mostrando a Daniel algo imposible para establecer lo posible que quiere Dios. ¿Cuál es la idea de eso? Tener fe. Si usted lee este versículo, dice, ¿cómo? ¿Qué? Para que tenga fe. Dios puede hacer que una piedra rompa un pedazo de metal. Usted dice, pero no, normalmente la piedra es cortada por un pedazo de metal, pero Dios hace como Él quiere. Con Dios no hay límite, Él es el dueño de la creación. Y Él hace lo que quiere. Vamos a ver Lucas 1:33 para poder entender esto un poquito más claro. Estamos hablando del primer jinete, caballo blanco de la segunda venida de Cristo que estamos hablando. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Por qué está usando la casa de Jacob? Porque Jacob es el patriarca de Israel. Ahí está. Más claro no puede estar, hermano. Puede también usar Apocalipsis. Bueno, vamos a seguir. Apocalipsis también lo puede, la evidencia. Vamos a seguir con el versículo 12. Juan tiene la misma visión que tuvo Daniel en el capítulo 10 y 6, que identifica a Jesucristo en su gloria como Dios. Eso ya lo habíamos visto. Versículo 13. En este verso trae la luz dos manifestaciones que Jesucristo como hombre en la sangre y como Dios en el verbo, pues es el creador de todo. Nos revela en Colosenses, ahí sí, Colosenses 1, 15 al 17, vamos a verlo. Lo tengo aquí, Colosenses 1 al 17 y Isaías 63 y 1 y 2 también lo dice. Colosenses 1, 15 al 17, Colosenses 1, 15 al 17. Yo se lo saqué. Dice, al 17 exactamente, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué es el primogénito de la creación? Porque fue el que murió y resucitó. Siempre, siempre, siempre Él será el primogénito. Vamos al 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo les repito mucho eso, siempre lo digo. Acuérdense que todo es de Él, por Él y para Él, y por Él subsiste todo. Y mira el 17. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Se acabó el mambo. Nada hay antes de Él y nada hay después de Él. Porque la existencia de lo que es antes, después y durante, mientras, es Él. ¿Qué significa esto? Que todo ocurre en la tierra bajo la provisión de Él tolerarlo, de Él admitirlo. Nada ocurre por casualidad, sino por causalidad. Causalidad porque tiene un orden divino que es el orden profético descrito ya para el cumplimiento de los tiempos. Y esto es importante porque si nosotros analizamos que todo esto está ocurriendo ya de venir, ¿qué duda tenemos de su realidad? Ninguna. Hay que ser cabezón, no sé ni cómo llamarlo, idiota, para no creer en esto. Cuando usted se da cuenta y dice, ¿cómo es esto? ¿Con esta exactitud? Con esa exactitud. Sí, perdone que tal vez lo diga de una manera que no es bonita, pero es que tenemos que darnos cuenta.
O sea, la verdad que tú y yo tenemos no es negociable con nada. La verdad que yo y tú tenemos es para la eternidad. Y se ha visto que desde el pasado hasta la fecha actual se ha cumplido. Lo que falta por cumplirse tampoco. ¿Por qué vamos a estar dudando? ¿Por qué vamos a estar pendiendo en tiempo, en dimes y directos y saliéndonos del orden de la palabra de Dios? Eso no tiene ningún sentido. Porque lo que nos estamos jugando nosotros mismos es nuestra salvación. Y el tiempo es corto. Bueno, si aquí me están hablando de la marca de la bestia, y él dijo claramente que quien se ponga eso no recibirá la salvación, y ya vemos que el mundo entero está bajo esa marca y que se la van a querer poner, y todo se está poniendo de acuerdo para controlar todo el mundo en eso, con esa marca. Entonces, ¿usted cree que la Biblia se está equivocando? La Biblia no se equivoca. Nosotros tenemos que creer esta palabra y vivir por ella, y dejarnos de dimes y diretes. Amén. ¿Lo ven o no lo ven? Es importante que entendamos esto, por eso quiero darlo con detalles y despacio. Bien, versículo 14. Identifica a la esposa del Cordero como confirma. Ponle Isaías 63, del 1 al 2. Mire, el libro de Isaías, usted que le gusta estudiar la Biblia, contiene la Biblia completa. Si usted lee Isaías con detalle, usted va a ver que contiene la Biblia completa. El libro de Isaías, el profeta Isaías, profeta mayor. Bien, dice aquí Isaías en el 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Mire el 2 ahora. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que han pisado en lagar? Está describiendo lo que dice Apocalipsis. Exactamente lo mismo. Y esto se escribió 450 años de venir Jesús a la tierra. Entonces, cuando usted ve estas cosas que se confirman exactamente en la palabra de Dios, usted se da cuenta que el profeta Isaías fue tomada por el Espíritu de Dios para traer una gran verdad que se pueda comprobar. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Cómo podemos, que es lo que yo no entiendo con la gente, despreciar el regalo de tener el Espíritu Santo haciendo cosas fuera de orden? Son cosas que no tienen sentido común, no tienen lógica, no tienen sensatez. O sea, si tú conoces la verdad y sabes todo esto y se está cumpliendo como dice la palabra y tú ves la corroboración, 450 años, quizás me equivoco por un par de años más, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya el profeta Isaías lo usó esto. Dios para mostrarnos a nosotros como gentiles que el trato con el pueblo judío fue despreciado y nosotros apreciamos, porque tenemos el Espíritu Santo, lo que ha hecho en nosotros para poder ser arrebatados. Carlos. Sí, porque es comercial. Santa Claus es una imitación comercial de Jesucristo. Y el mundo, como es un momento comercial, se ha entronizado tanto y tanto y tanto que yo he visto iglesias hasta con el arbolito con Santa Claus. Porque no saben lo que significa. Santa Claus es Satanás imitando a Dios, a Jesús. ¿Lo sabían eso? Eso es así. Me pasó, me invitaron a una iglesia pentecostal cuando yo era evangelista y le digo, pastor, con toda la reverencia y ustedes como líderes, ustedes podían remover ese Santa Claus con el arbolito de la Navidad. Me dice, oiga, ¿y qué por qué? Y yo me le quedé mirando y dije, ¿será que era un chiste? No, total ignorancia. Y le digo, pues le voy, si quieren sentar. Y el pastor, pues, pero lo podemos hacer después. Yo quisiera que fuera ahora, pastor. Si usted viera los demonios que hay alrededor de eso, usted
quisiera sacarlo. Ah, bueno. Yo mismo ayudé a llevarme toda aquella porquería para afuera. Entonces quieren que guardarlo en un cuarto. No, eso es el zafacón. Al zafacón tiene que irse. Para que usted vea la ignorancia de la gente. No leen Biblia. No se meten con el Espíritu de Dios. Entonces quieren bendición y adoran hasta mal. Porque si yo en el altar le pongo algo que adora a Satanás, ¿cómo yo le voy a hablar de Dios a usted? Póngase la cabeza a pensar. Si yo estoy en pecado y le vengo a hablar a usted, posiblemente si usted está débil y no escudriña la Escritura, lo que yo le estoy hablando de pecaminosidad también va a usted llevárselo también como carga espiritual. Así es esto. Así de sensible es esto y así de puro tiene que ser esto. Por eso es que la gente, cuando son llamados de verdad al pastoral, no quieren hacerlo. Porque hay que pagar el precio. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Él te llama y nadie te quita el sello de su llamado. Hay de aquellos que se llaman ellos mismos. Carlos, ¿alguien me levantó la mano? Carlos. Están dejando entrar mucho a la iglesia del mundo y ahí tenemos el problema desde donde nosotros salimos. Sí. Lo están practicando y hasta se están vistiendo y bueno, que yo tuve que Estas iglesias. reprenderlo. Sí. No, yo sé, yo te entiendo. Él está hablando de una realidad que conocemos y lamentablemente seguimos orando por esa gente, pero es lo mismo. O sea, yo no puedo presentar a usted un evangelio que lo haga sentirse usted cómodo, sino un evangelio que le hable de la verdad y lo confronte a usted hacia una vida de piedad, de santidad, de pureza y de integridad. Porque la palabra es clara, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es otra cosa más que apartarse para el Señor en el estilo de vida, en forma de pensamiento, de palabra, obra y acción. Eso no quiere decir que usted no haga deporte. Eso no quiere decir que usted no la pase bien unas vacaciones. La gente malinterpreta eso. Y entonces el mundo, bueno, hay iglesias que tienen una fiesta de Navidad que eso es una cosa. Y mire, usted le puede pasar bien, pero ¿por qué usted tiene que repartir licor y emborracharse? Hablar del fulano, de sutano, de perencejo. Iglesias que hacen fiestas así. Iglesias que bailan en el altar. Si tú dices, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando en la fecha actual? Y entonces son iglesias de miles de personas. Es más, hubo uno que llevó un ring de boxeo para ponerle al diablo, entrarle a puño y a Cristo en otro boxeador. Un ring de boxeo, hermano. Yo le llamé a ese pastor y le dije, mira, fulana. Ah, no, pero yo tengo que mantener la iglesia entretenida. Eso es lo que estaba haciendo. Ya me lo dijiste. Así están las cosas. Vamos a seguir. Pero qué bueno que Dios nos sacó de todo eso, ¿verdad? Bueno, 16, tomando 16, versículo 16. Ya le dice ahí a 2. Ok, vamos a 63 unidos, está bien. Vamos al versículo 16. Ha tomado dominio, con versículo 16 dice, ha tomado dominio y control y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues es el Señor de la vida y de la muerte, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué Señor de la vida y de la muerte, del cielo y de la tierra? Porque Él es dueño de todo y hacedor de todo bien y buena dádiva, proviene el Padre de la luz, el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. ¿Lo ven claro eso? Por eso es que es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor del cielo y de la tierra, de la vida y de la muerte. O sea, Él tiene potestad para decirle cuándo el calendario tuyo en la tierra se va a acabar para terminar y entrar en las mansiones celestiales, en la vida eterna. Ahora ven, porque es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Versículo 17 al 18 dice, llamado literal de un ángel para que vengan todas las aves de rapiña a comer de la carne de todos los ejércitos que están reunidos en el Almagedón. Confirmando lo que dice Mateo 24, 27 al 28. Yo se lo saqué, vamos a leerlo rápidamente. Y la confirmación de Mateo, el Nuevo Testamento lo dice. Mateo 24, versículo 24, no, capítulo 24, versículos 27 y 28.
27 y 28, Gabriela. Capítulo 24, 27 y 28, esa misma. 24, 27, 28. Sí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ok, quiero explicar esto. Esto se refiere a que cuando Él venga en la segunda venida, como un relámpago, usted lo va a ver. Y esto, hemos discutido y ampliado esto en el conocimiento y la gente dice que es que por internet lo van a transmitir. Mire esto. Cuando Dios se para de un lado a otro y hace una señal, es evidente el dominio que Él tiene sobre la luz que ocurre ahí. O sea, esto no es que a través del internet vamos a presenciar esto. No, Dios va a permitir ciertas cosas, pero cuando Él hace un llamado de la venida del Hijo del Hombre, Él no depende de nada, Él lo hace todo. Porque Él es todopoderoso y todo se somete a Él. Entonces hay muchos errores doctrinales que dicen, no, pero esto va a ser por internet porque la gente lo va a ver que las computadoras, mira hermanito, tú ya tú no sabes que Dios es más grande que todo lo que existe aquí. Las trompetas que están sonando y la gente escucha, yo he llamado, ¿tú estás escuchando eso en México? Sí. Y llama de España, ¿tú estás escuchando eso en Puerto Rico? Sí. Ah, pues Puerto Rico está en el medio. No es que Dios lo hace sonar para que lo escuche en el momento que la gente lo tiene que escuchar. Porque si estás dormido y no te das cuenta, pero es para que sepa que el cumplimiento de la palabra se aproxima y Él está dejando escuchar esas trompetas. Y esas trompetas no son sonidos por internet que te han puesto y que las antenas. Miren, mi hermano, olvídate de esa porquería. Porque la gente ha oído tantas cosas y entonces cree que todo es la misma conspiración. No, Dios no necesita eso. Dios lo hace todo como Él quiere, donde Él le dé la gana y la forma que le dé la gana. Usted no puede comparar a Dios con unas boberías de tecnología. Sí, porque la gente todavía se encierra en esas boberías. No, Dios es más grande que todo eso, hermano. Carlos. Entonces, si nosotros tenemos un Dios tan poderoso y tan poderoso que la gente no entiende eso, yo no sé de qué manera explicárselo, que puede hacer eso y muchas Muchos más. Si yo salgo de aquí, yo vivo en Carolina, viendo la luna, y cuando llego a casa está la luna ahí. ¿Cómo no ver a Dios cuando se para ahí? Y Dios está en todo eso. Pero la gente empieza a tratar de razonar con el intelecto a Dios y yo siempre le digo, ¿sabes qué? Nuestro intelecto no tiene la capacidad para entender a Dios. Solamente lo crees por Dios si conoces la palabra de Dios. Y nunca nosotros terminaremos de conocerle a Él hasta que vayamos al cielo. Porque, como le dije ahorita, tenemos 90% de nuestro cerebro ocupado o muerto o detenido, como usted lo quiera poner, para el propósito de eso. O embrutecido, como dice la pastora. Inoperante, más inoperante, más bonito inoperante. Amén. Versículo 19. Eso es mejor, inoperante, más bonito. Versículo 19. El anticristo y los presidentes de las naciones con sus ejércitos reunidos en el Armagedón para batallar contra Jesucristo y la iglesia, que es la esposa del Cordero, contra nosotros. Versículo 20. El anticristo, que es el líder de la Unión Europea, viene por ahí, y el falso profeta, que sabemos que es el Papa de Roma, fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Y fueron los primeros 2 clientes en entrar al lago de fuego, de azufre que arde. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 21. Todos los ejércitos de todas las naciones fueron muertos con la palabra que sale de la boca del verbo de Dios, que es Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos para darle cumplimiento, lo que dice Mateo 24 al 28. Ponlo ahí ahora. Ahí está. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Qué exactitud, hermano. Uno se sorprende. Yo leo esto y vuelvo y lo leo y digo, wow, señores, qué tan exacto, tan exacto. Vamos al capítulo 20. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos ahí? Ajá. Usted habló ahorita de todo lo que está pasando, de
Ya no tiene registrado. Y entonces empatarlo con Daniel 12. Sí, pero no puedo hablarlo aquí. Eso hay que hablarlo un jueves con calma. Sí, sí, sí. Yo simplemente espero que seamos arrebatados. Bueno, vamos para el capítulo 20. Hablamos después. Muy bien. Capítulo 20 trata Satanás directamente. Esto data aproximadamente bíblicamente 96 años después de Cristo. Y dice, y vi un ángel descender del cielo. Dice que tenía las llaves del abismo. Sí, y esto se refiere al mismo lugar registrado en Apocalipsis 9, ¿verdad? Sin embargo, aquí se ve de las llaves de Satanás, pero este ángel que está en Apocalipsis 21 tiene las llaves también. Que insinúa que posiblemente esto es un poquito más tiempo más adelante de la misma batalla del Armagedón. Y dice, y vi una gran cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, ¿verdad? Y le ató por cuánto, 1000 años. Y dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Y después de esto es necesario que sea soltado un poco de tiempo. Después aplicaremos, tranquilo. Sabemos que este es el periodo de los 1000 años que Satanás será suelto, ¿verdad? Y se volverá a intentar engañar a las naciones, pero entonces no tendrá éxito. Así que tranquilo. Aquí entramos entonces en el versículo 4, en el milenio. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado juicio. Se refiere a los 24 ancianos porque están en el plan de Dios, ¿verdad? Y que pertenecen a los redimidos. Dice, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal de sus frentes ni de sus manos. Es decir, que clasifica a los santos de la tribulación, quienes no, ¿verdad? No se dejaron engañar, sino mantuvieron la respuesta de no marcarse. Es importante. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, que para tú estar con Cristo no te puedes dejar marcar. Si alguien no entiende por qué científicamente esto tiene que ser así, yo me siento para explicárselo en una pizarrita para que sepa la profundidad de lo que está diciendo este versículo. Porque este versículo me hizo entrar a la profundidad de lo que hoy conocemos con el transhumanismo. Apocalipsis 4, estamos ahora, 5 ahora, ¿verdad? Versículo 5, 25. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Corresponde, ¿verdad?, a todos los inconversos y los que pues le dieron la espalda al Señor. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, que es la primera resurrección, la vida que incluirá, ¿verdad?, todos los santos a nosotros, que venimos desde Abel a la fecha actual. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre esto, sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Somos nosotros. Hace una diferenciación aquí entre la primera resurrección y la última de nosotros, que es la que es para vida eterna, y la segunda resurrección. Unos resucitarán para recibir, ¿verdad?, hacia el cielo a Cristo en el paraíso, pero otros resucitarán para muerte en el infierno con la explicación del gran juicio del trono blanco. Esto es importante
porque ellos van entonces a estar donde nosotros no deseamos estar. ¿Pueden entender lo que está explicando esto? ¿Tienen dudas? Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, porque no vamos a tener segunda muerte. Vamos a ser elevados al plano glorificado y estaremos reinando en gloria. Y realmente se usa la explicación de muerte para entendimiento desde el punto de vista de humanidad. Realmente tampoco morimos, sino transformados. Pero para poderlo entender, él le pone el verbo muerte. Pero realmente no es muerte, porque es transformación. Y hay uno en el griego que dice que es translocación. Ni siquiera señala muerte. Realmente no morimos. Yo le digo esto, no morimos. Sí. No morimos porque nos vamos vivos para el cielo. Hay una transformación. Pero los que se le adjudica el hecho de morir en la tierra, resucitarán primero que nosotros, porque creyeron en lo que estamos hablando. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estemos vivos. Amén. Bueno, vamos entonces al versículo 7. Y cuando los 1000 años fuesen cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que estarán sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Son los rusos. Y seguimos diciendo, a fin de congregarnos para la batalla, el número de los cuales es como de arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campamento de los santos y la ciudad amada, ¿verdad? O sea que viene su ejército de Satanás contra Jerusalén a atacar la ciudad. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los devoró. O sea que los destruyó por completo. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Que fueron los primeros en entrar ahí. Serán atormentados día y noche para siempre jamás. Por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está entonces, del versículo 11, el gran juicio del trono blanco. Vamos con calma a explicar esto en los 15 minutos que nos quedan. Dice, y vi un gran trono blanco. Ese es el juicio final de las personas inconversas, ¿verdad? Que ocurrirá al final de la edad del reino, lo sabemos ya. Y al que estaba sentado sobre él, ya sabe quién es que está sentado sobre él, ¿verdad? Con el carácter divino de Dios. Eso está descrito en Mateo también 25:11. Dice, del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en él lugar de ellos. Y vio un trono blanco al cual estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar encontró para ellos. Esto es importante, mira, dice, el 12. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Esto pertenece a la segunda resurrección. Y la resurrección de condenación es esta. Es más, Gabriela, búscame Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y les voy a terminar de leer eso en lo que Gabriela busca esto. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Según las obras, que es la marca de los juicios. Te dije Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Sí, porque pensé en Primera de Corintios 15, pero el capítulo 15 es muy largo. Tiene 50 y pico versos. Ajá.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto se refiere cuando se nos muere un familiar y no tienen esperanza, pues no conocen la verdad. Entonces mira lo que sigue diciendo, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. 15. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y sigue el 16 diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto exactamente, hermano, es el arrebatamiento. Está bien claro. Mire el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Esta no es la segunda venida. La segunda venida es la que está hablando de Apocalipsis, la batalla del Armagedón. Esta es el arrebatamiento. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira el 18, va a cerrarlo ahí. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, nosotros tenemos una esperanza clara. Y si usted coge 1 Corintios capítulo 15 y lo lee completo, también te lo explica. Tito también te lo dice. O sea, que esto no tiene duda de que se va a cumplir. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es la vida, el libro de la vida. Estoy volviendo al versículo 12, Gabriela. Vamos a leerlo acá. Y vi los muertos y los grandes pequeños. No, sí. Y vi los muertos y grandes pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y otros fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Lo que hablé ahorita. La gente que no se arrepintieron, que dice, pero ¿por qué no? Mira, a ti se te dio a conocer el Evangelio y tú diste la espalda a Dios. Y el resultado está escrito en ese libro. No hay excusa. No puede decir que no lo sabía. Juan 5:29. Búscate Juan 5:29. También Juan lo dice. Juan 5:29 o 5:30. Búscate 5:29. Juan 5:29. Dice, ajá, ahí está. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. Estaba tratando de buscarlo en mi mente, ahora me llegó. Ahí está la explicación. ¿Lo ven? Vamos al 13. Dice, y el mal dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. ¿Verdad? Y dice, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Quiere decir que todo está registrado. Y usted no puede engañar a Dios. Y dice el 14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Quiere decir que esto entra, todos los malvados en todas las edades. Esta es la muerte segunda, que es separación eterna de Dios, ¿verdad? En el lago de fuego. Y el versículo 15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ustedes se acuerdan de, aquí había una paciente que estuvo en intensivo, murió, las hijas eran creyentes, ella no era creyente y Dios la devolvió en favor de las oraciones de sus hijas. Y cuando le pasaron la página, en el libro de la vida no estaba su nombre. Nidia, ¿qué tú eres? Y ella decía los nombres completos y no estaba. ¿Cuál es tu otro nombre? Al ángel le preguntaba y no estaba. Bueno, pastor, me preguntaron 3 veces diferentes y me dice, vas a volver a la tierra para que conozcas la verdad. Y la devolvieron a la tierra y ella entonces recibió a Jesucristo como Salvador. Ella se llama Nidia, ¿cómo? Padilla, esa misma, Nidia Padilla.
Para que usted vea cómo se cumple la palabra fiel y exacta, hermano. Entonces, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué si no está escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego? Porque no aceptó a Jesucristo como su fiel y único y exclusivo Salvador. Pregunta. Les voy a dar el resumen. Bueno, el resumen lo vamos a tener que dar para la próxima, porque es larguito. Y entonces vamos para el capítulo 21. Vamos a marcarlo aquí. Hoy estamos a 30. Ajá. 1000 años más. Sí, pero él va a tomar control de eso, ya lo vas a ver. No va a ser lo que está haciendo aquí ahora. No, él otra vez lo va a juzgar, pero lo va a soltar, lo va a soltar. Lo vuelve a soltar después de los 1000 años. Bueno, no especifica el reino venidero porque esa revelación se queda, pero él se queda sin efecto en las naciones. O sea, no vamos a reinar en un sitio donde hay pureza e integridad y él reinará con vara de hierro él solo. Tendrá su siervo que vamos a hacer nosotros. Yo me imagino, deducción, que algunos estaremos gobernando, otros estaremos presidiendo, pero él reinará. No, es que no, él va a ser destruido, pero se le da una segunda oportunidad y lo destruye completo después. Después de los 1000 años que es soltado para perturbar la humanidad. Sí. No va a estar 1000 años suelto. No. Esa persona que usted y yo conocemos, Que dice lo contrario. que está predicando ese disparate. Sí. No, eso no es lo que dice aquí. Sí, yo sé. Vamos a pregunta. No. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir esta palabra. Ayúdanos a llevar esta palabra como un estilo de vida, a orientar las personas sobre la palabra que es correcta y que puedan vivir conforme a tu palabra, porque sabemos que los tiempos se acortan y sabemos, Señor, que hay mucho malentendido de esta palabra. Ayúdanos a poderla realizar y a llevar la información correcta a mucho pueblo que se está perdiendo, que han tenido miedo de hablar de Apocalipsis, cuando Apocalipsis es un libro exacto hacia el futuro, donde nosotros nos sentimos regocijados de entender lo que estamos haciendo, porque Él promueve la salvación y la vida eterna. Gracias por Él y enviamos una unción sobrenatural para una revelación más profunda en cada uno de tus hijos, de tal manera que cada día podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, para cumplir tus propósitos en nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.